Juan capítulo 19, versículos del 14 al 22, nos dice la Escritura: era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos Pilato: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Estamos viendo cómo, ante la advertencia de la enorme injusticia que se iba a cometer, los principales sacerdotes, cuando Pilato les dijo: he aquí vuestro rey, los principales sacerdotes respondieron diciendo: nosotros no tenemos más rey que el César. Estando en contra, como estaban, del Imperio Romano, con un rechazo total hacia la sumisión a la que habían sido expuestos a nivel político y militar, es realmente sorprendente que prefirieran al César romano antes que a Cristo, que era su Mesías. Y comentábamos la semana pasada que esta no es la respuesta de los judíos solamente, es la respuesta en general de los hombres cuando se les habla de Cristo. No quieren un rey como Cristo, prefieren un rey tirano como el Dios de este mundo, prefieren cualquier otra cosa antes de que Cristo sea su rey. Nos sorprende también el grado de perversión que usaron los máximos responsables de los judíos para convencer al pueblo y que todos pidieran la muerte de Cristo. Estos maestros de Israel, en vez de llevar al pueblo en obediencia a las Escrituras, en vez de abrir las Escrituras y mostrarle cuál era el cumplimiento de las profecías, llevaron al pueblo por donde sus intereses egoístas salían beneficiados. Es decir, no siguieron y obedecieron a Dios y sus mandatos. Siguieron lo que, de acuerdo a sus intereses, a la moda del pensamiento único, a la moda de aquel tiempo, les estaban llevando sus intereses. Esta es también la advertencia que se lanza desde las Escrituras a la Iglesia para que no se deje llevar por los maestros del error y tenga un justo juicio. Es decir, tenemos muchos que se ponen delante del púlpito y que pervierten las Escrituras. Pero, hermanos, también tienen responsabilidad los que escuchan las Escrituras y se tragan todo lo que desde el púlpito les dicen. Desde el púlpito cuando hay púlpito. Y cuando no hay púlpito, lo que se dice desde los circos que se utilizan en las iglesias para enseñar a aquellos que están allí sentados escuchando supuestamente la palabra de Dios, cuando lo que realmente están escuchando es la palabra de Satanás. Sin lugar a dudas, la muerte de Cristo satisfacía los deseos carnales de los dirigentes de Israel, sin ninguna duda. Como sin ninguna duda, la muerte de Cristo y usar el lenguaje religioso de Cristo y del Evangelio llena a muchos sus apetitos carnales para dirigir iglesias y para meterse en medio de iglesias y destrozarlas. La envidia de estos hombres les llevó a falsear un juicio lleno de mentiras con el propósito de acabar con Cristo, y hoy desde luego no estamos muy lejos de aquella situación en la que se encontraban los judíos, no estamos muy lejos. El evangelio falso tiene su clientela. A la gente le gusta más escuchar las mentiras que las verdades. El evangelio falso alimenta los sentimientos carnales, lo que a uno le hace estar eufórico durante un minuto y luego se pasan 18 horas llorando. El evangelio falso satisface la vanidad del ser humano. El evangelio falso satisface el egoísmo. Por eso veis que en muchas iglesias se busca el protagonismo y que todos participen haciendo algún tipo de cosas para satisfacer el egoísmo y la vanidad de las personas, cuando se ponen delante a cantar, a contar sus historias, a contar sus chistes o a contar cualquier cosa que les ha ocurrido. El evangelio falso hace que la gente se sume en masa a participar de todas esas sensaciones tan placenteras para la carne. Sin embargo, el verdadero evangelio es para satisfacer el espíritu, no la carne. Es decir, venimos aquí para alimentar nuestro espíritu, para
forjarnos y hacernos crecer en santidad, para luchar contra los apetitos de la carne, para moldear nuestra conciencia de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, para actuar con principios bíblicos sobre lo que pensamos, que si no tenemos la Escritura pensaremos como la gente de este mundo, y se nos manda y se nos insta a moldear nuestra conciencia de acuerdo, a renovar nuestro entendimiento de acuerdo a las Escrituras. La Escritura afecta sobre aquello que sentimos y la Escritura evidentemente tiene mucho que ver con aquello que hacemos. Y todo eso es repelente para el ser humano, es repelente, porque prefiere el César de este mundo como rey y rechaza al Rey de Reyes como rey en su vida. Por lo tanto, todo lo que la Escritura vaya a decir le repele al ser humano. El asunto es que la Iglesia está para enseñar doctrina y para alimentar al pueblo de Dios y para fortalecerle en la fe y para que no se deje llevar por las corrientes de este mundo que nos invaden de una manera terrible y que llevan a muchos a la condenación. Es triste ver esta escena de desprecio y humillación por parte de los judíos hacia su Mesías. Pero tenemos que decir que también es la misma escena que continuamente se sucede en multitud de iglesias que supuestamente predican a Cristo, como supuestamente estos judíos estaban esperando a su Mesías, y dicen seguir a Cristo, pero que no se ciñen a las Escrituras, no se someten a la voluntad de Dios, sino que forman un Cristo marcado por sus prejuicios, es decir, de acuerdo a lo que a ellos les interesa, un Cristo de acuerdo a sus intereses egoístas, un Cristo de acuerdo a sus deseos, un Cristo manipulable que cede a todas sus pretensiones. Por eso tenemos las iglesias que tenemos. Pilato, viendo lo que estaba ocurriendo con el pueblo judío y que los líderes religiosos estaban reclamando continuamente que aquel hombre fuese crucificado, nos dice el versículo 16, que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. En estos versículos de Juan se lleva a cabo lo que se nos narra en Mateo capítulo 27. Ahí se nos dice en el capítulo 27, versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Efectivamente, luego la historia refrenda que la sangre cayó sobre ellos, cuando apareció por allí el ejército romano y degolló a muchos de ellos. Viendo Pilato que los judíos no iban a cambiar su posición, tomó agua, como se nos narra aquí en Mateo, y lavó sus manos delante de ellos, diciendo, yo soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros con lo que estáis haciendo, pero yo más de lo que he hecho no puedo hacer. Supuestamente podemos imaginar que conocía algo de la ley de Dios, porque siguió el mismo proceso que se marcaba en la ley ceremonial judía. Si nos vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículo 6, leemos allí que todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos la han visto. Con lo cual era un proceso, el lavarse las manos como para decir, yo soy inocente de todo lo que aquí está pasando, porque yo pasaba por aquí y no tenía nada que ver con lo que aquí está ocurriendo. De la misma manera, el Salmo 26 nos habla de cómo actuar en integridad manteniendo una diferencia completa con la corriente de este mundo. Allí nos dice el salmista, lavaré en inocencia mis manos. Otra vez utiliza la misma terminología como para decir, lo que está pasando en el mundo yo no tengo absolutamente nada que ver. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Pero esta declaración de integridad que nos narra aquí el salmista, como diciendo, yo más de lo que estoy haciendo no puedo hacer en este mundo, estoy combatiendo con todas mis fuerzas para mantenerme íntegro, esta declaración de integridad nada tiene que ver con la conducta y actitud de Pilato, porque Pilato sí que era consciente de lo que estaba pasando y él tenía el poder de cambiar lo que estaba ocurriendo, y no lo hizo. Así fue como este cobarde, amante del mundo, interesado en no perder su posición como gobernador romano, y desde luego actuando en contra de su conciencia y de la ley que estaba vigente en el imperio, con lo cual tenemos dos cosas graves con las cuales se estaba atentando, contra su conciencia y contra la ley del imperio. Resulta que este hombre traiciona su conciencia y traiciona la ley. Y con este acto de lavarse las manos trató de echar toda la responsabilidad a los judíos y lo peor,
En esta escena completamente absurda es cuando ellos respondieron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces se nos dice, nos vamos a otro texto paralelo en Lucas 23-24, que Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Ahí lo tenéis, para que hagáis lo que bien os pareciere. Así que tenemos a un hombre acusado de sedición y homicidio. Realmente estos eran los cargos que le habían imputado a Cristo, falsamente, y tenían uno en la cárcel que cubría y cumplía perfectamente ese cargo por sedición y asesinato, con cargos probados de verdad. Un hombre digno de ser ejecutado tal y como la ley establecía, pero a quien por intereses personales de los principales de los judíos es liberado, aunque había hecho mal al pueblo, aunque había aterrorizado a la nación, y este hombre culpable es cambiado por Cristo, quien precisamente estuvo haciendo bienes, quien estuvo sanando, quien estuvo alimentando y quien estuvo haciendo todo tipo de bienes en el mundo en el que le tocó vivir. Pilato vemos cómo cede a la voluntad de los principales de los judíos, cede a aquellos que debían aplicar la ley con rigor, los que presumían de su elección como pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Aquellos que con tanta pomposidad se creían justos, y resultó ser que eran sepulcros blanqueados, tal y como el Señor les había comentado en más de una ocasión. Vista así esta escena, nos tenemos que preguntar: ¿cuántos más hay como sepulcros blanqueados en las filas cristianas? ¿Cuántos más hay como estos grandes judíos dirigentes del pueblo de Israel? ¿Cuántos hay que tuercen la doctrina de Cristo para presentar una doctrina humanista, el buenismo? ¿Cuántos hay que en vez de predicar todo el consejo de Dios se dedican a seguir la moda de este mundo, llevando a la gente a la perdición? ¿Cuántos hay? Porque aquello es lo que la gente quería, llevar a Cristo a la cruz. Pero lo que la gente quiere es normalmente lo que debe hacerse, porque la multitud es muy manipulable. Tú puedes encontrar una persona, o coger una persona, y es difícilmente que quiebre su voluntad. Pero coges una masa y hace lo que quieres. Por una parte habían sido completamente manipulados toda esta gran masa de judíos dirigida por sus dirigentes. Y como ese era el pensamiento único de la época, impuesto por estos grandes de la religión, siguieron como borregos la moda que les estaba siendo impuesta. Pero por otra parte, nos encontramos una falta de sentido común en saber discernir, es a lo que hacíamos referencia antes. Cuando la gente se sienta en las iglesias para escuchar, ¿no tiene discernimiento para saber que les están engañando? Es decir, tan lelos son la gente que se sienta a escuchar auténticas parrafadas humanistas y filosóficas y de moda social que no se dan cuenta de que aquello no es la palabra de Dios. Porque hay una advertencia clara a los que escuchan de que cuidado con lo que escucháis. Tenemos que discernir lo que escuchamos y tenemos que someterlo todo al justo juicio de las Escrituras. ¿No deberíamos suplicar a Dios que nos dé pastores que nos alimenten y que nos apacienten con ciencia y con inteligencia? Porque precisamente es lo que menos abunda. Hombres que se suban al púlpito y sepan alimentar al pueblo de Dios con ciencia y con inteligencia. Es decir, nada de espiritualoides como está envuelto el mundo de nuestros días, que se queda todo vagando por el espacio sideral y no se sabe ni de lo que estamos hablando, porque todo es muy espiritual. Pero la Escritura nos enseña temas espirituales para aplicarlos en la vida en la que vivimos. Son temas prácticos y cotidianos, de impacto directo. Estos judíos, como vemos, se dejaron manipular por la clase dirigente de la época, y ellos, los dirigentes, les usaron para cumplir sus propósitos perversos. Así que Pilato les entregó a la voluntad de ellos para que fuese crucificado. Este acto de Pilato es registrado también a través del salmista en el Salmo 94. Nos dice allí el texto en el versículo 20: «Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente». Y esto es lo que se cumplió también mediante la profecía en la persona de Cristo en estos momentos. No olvidemos que esto es lo que aparentemente se presenta delante de nuestros ojos,
Pero detrás del gobernador de Judea, que pronunció este juicio condenatorio contra Cristo, para ceder al chantaje de los judíos, detrás de los judíos que querían llevar a la muerte, detrás de todo lo que se estaba planteando y de todo lo que se estaba organizando, estaba el gobernador del universo, el Dios eterno, que nos dice en Romanos Pablo, en el capítulo 8, versículo 32, que no escatimó ni en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es decir, se estaba cumpliendo el plan eterno de Dios para la salvación de su pueblo. ¿Y por qué permitió todo esto? Nos dice Romanos 4:25, para ser entregado por nuestras transgresiones. Es decir, Cristo fue entregado a la muerte para pagar el precio con su vida de nuestra vida. Cristo se entregó voluntariamente para que nosotros fuésemos librados de la muerte. Esto es lo que se encierra detrás de toda esta historia que nos expone aquí el evangelista. Así vemos como de una forma natural no ocurrió nada esperpéntico, ni espantoso, ni se cayó la luna, ni el sol empezó a duplicarse, ¿no? En condiciones normales, con los eventos normales de la historia, vemos como Dios estaba organizando todo el discurrir de los acontecimientos que dieron como resultado la muerte de Cristo en el lugar del culpable. Pero no pasó nada estrambótico, sino el discurrir natural de los acontecimientos. Y Dios cumplió, por medio de esa situación, el propósito eterno por el que iba a salvar a su pueblo. Así que, como nos dice el versículo 16, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Observamos de nuevo esta palabra, llevaron, le llevaron. Cristo no puso resistencia, absolutamente nada de lo que estaban haciendo con él. Como la profecía también había predicho muchos siglos antes, como cordero fue llevado al matadero. No puso ninguna resistencia. Esto nos muestra que fue un acto voluntario. Fue la muerte voluntariamente. Cristo quiso someterse a la muerte para llevar a cabo el plan de salvación determinado por la Trinidad antes de la fundación del mundo, por el cual Dios Padre determinó a quién iba a salvar, Dios Hijo iba a morir por aquellos a quien Dios Padre determinó a quién iba a salvar, y Dios Espíritu Santo resucitó, regeneró, le dio el nuevo nacimiento a todos aquellos que el Padre determinó salvar y por quien Cristo iba a morir. Versículo 17, y él cargando su cruz salió hacia el lugar llamado el lugar de la calavera, que se llama en hebreo Gólgota. Desde luego los judíos no perdieron nada el tiempo. Estaba allí delante de él el Señor azotado con la corona de espinas, con la caña en la mano, siendo la burla y el escarnio de los soldados romanos, y los judíos no se entretuvieron en montar más escarnio. No, directamente lo querían matar. Por lo tanto limitaron toda esa acción de humillación de Cristo, porque su deseo inminente era acabar con Cristo. Así que rápidamente se llevan a Cristo desde el lugar en donde se ha dictado la sentencia hasta el lugar de la ejecución. Es un juicio inmediato. ¿Ves que no pasan tiempos, no hay apelación, ni más apelación, ni se pierden varios años en el proceso? No. Ha determinado el jurado que este hombre debe morir e inmediatamente se prepara todo para su muerte. Eso sí, tuvieron el detalle de preocuparse para que Cristo llevase la cruz. Esto después de una noche sin dormir como estaba, de haber pasado por 4 juicios distintos, de haber sido azotado severamente, de haber sido humillado y de haber sido vejado. Después de todo esto, los judíos, misericordiosos, le hicieron llevar también la cruz encima. Desde luego es difícil hacer más escarnio sobre Cristo, una persona que no ha hecho nada en contra de la ley, que se ha mantenido fiel a la letra y al espíritu de la ley, quien había sanado a multitud de personas, quien había hablado con sabiduría a las gentes, y esta es la respuesta a su gracia. Es decir, asegurarse de que sufre lo máximo posible. Esta es la respuesta del hombre. Así que nos encontramos a Cristo, el Señor de la gloria, llevando su cruz. Pero esto también había sido prefigurado anteriormente en la muerte previsible de Isaac. Nos dice el texto de Génesis 22:6 que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y todos sabemos la historia. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, se le dio un sustituto que estaba enredado entre las zarzas para que muriese en el lugar de Isaac. Y en este mismo caso ocurre lo mismo con Cristo. En vez de que nosotros seamos puestos para ser ejecutados por nuestros pecados, se nos da un sustituto, el Cordero Inmaculado, que es puesto también para ofrecer el sacrificio y pagar por nuestros pecados. Nos sigue diciendo el texto que él cargando su cruz salió, es decir, salió fuera de Jerusalén,
tal y como también hace referencia el escritor a los Hebreos que leíamos antes en la introducción. Hebreos 13:12 dice que Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y esto nos lleva al Antiguo Testamento, donde vemos cada detalle de la pasión del Señor cumpliendo alguna profecía o alguna ley ceremonial que estaba ya instituida y que miraba a la persona de Cristo. Nos dice en Levíticos 16:27 que sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, fuera del campamento, fuera de donde está la congregación de los santos, fuera de la congregación de Israel. Tiene que ser echado fuera y allí ejecutado. No se puede mezclar el pecado con lo limpio. Desde luego, pocos sabían los judíos, cegados por su ira, que al presionar de esta manera a los romanos para crucificar a Cristo fuera de las puertas de Jerusalén, porque lo querían llevar fuera, estaban cumpliendo el propósito de Dios en cuanto a la expiación de su pueblo. Así que, siguiendo sus instintos asesinos, si se hubieran dedicado un momentito a leer las Escrituras, hubieran visto que estaban cumpliendo precisamente lo que Dios había establecido. Cuando llegamos a este punto, los otros evangelios proporcionan un detalle curioso que por alguna razón Juan omite. Posiblemente la cruz que llevaba nuestro Señor pesaba en torno a 55 o 65 kilos, lo cual era bastante para una persona que le han dado una paliza tan brutal. Y después debía recorrer una distancia que está entre 600 y 1000 metros, que es de donde estaba el endosado, el lugar del juicio, hasta el monte en el que iba a ser crucificado. Y el terreno, desde luego, por el que tenía que ir, no era una avenida amplia y cristalina. Era terreno pedregoso porque estaba subiendo a un monte y aquello estaría, pues como todos imaginamos que puede ser un monte cuando estás subiendo una de sus laderas. Y aquí es donde aparece Simón de Cirene, que Juan por alguna razón omite. En Mateo 27:32 se nos dice que cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Sabéis que muchos de los comentaristas, y esto es lo que generalmente se predica desde los púlpitos, Simón se dispuso a llevar la cruz del Señor, porque Cristo estaba agotado y se tambaleaba por el peso que tenía que soportar. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Aquí no vemos que Simón de Cirene se compadeció del Señor y por lo tanto se dignó a ayudarle. No es lo que está diciendo el texto. Lo que nos dice el texto es que Simón de Cirene fue obligado por los romanos a llevar la cruz, obligado. Lo cual nos muestra que no había ni una sola persona entre toda esa gente a la cual el Señor había hecho grandes beneficios, con la suficiente compasión y con el valor para llevar voluntariamente esa carga. Tuvo que ser por obligación, no voluntariamente. Tuvo que ser por obligación el remedio puesto para ayudar a Cristo en esos últimos momentos de su vida. Salió al lugar llamado el lugar de la calavera, que se llama en hebreo Gólgota. El lugar de la calavera significa el reino de la muerte. Desde luego no se podría usar otro nombre más específico para referirse a este mundo a causa del pecado. ¿No vivimos en un mundo donde reina la muerte? ¿Donde gracias al pecado reina la muerte? Ya le fue dado aviso a Adán de que el día que comiese del fruto prohibido moriría. Y Adán quiso comer del fruto prohibido. Y con su desobediencia, vemos cómo la muerte entró en el mundo. Y cómo todos los seres que estamos en este mundo estamos dentro de este ámbito de la muerte. Por lo tanto, vivimos en un mundo donde la muerte está reinando. Sin embargo, Dios ya había levantado un Salvador para llevar a cabo su victoria sobre la muerte. Nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Por lo tanto, en el cumplimiento de Dios para dar satisfacción al reinado de su Hijo y someter a todos sus enemigos, la muerte de Cristo era un papel fundamental para que sometiese a todos los enemigos por estrado de sus pies. Así que con su muerte, Cristo mató la muerte. Este es el último enemigo que será abatido para que el reino de Cristo quede completamente constituido en todo el universo. Sigue diciendo Juan, aquí en el versículo 17, lo que se llama en hebreo Gólgota. El monte de la calavera en hebreo es Gólgota. Y esta expresión se usa 2 veces en relación con la crucifixión de nuestro Señor. Lucas nos da el nombre gentil de este lugar y le llama Calvario.
Nos dice en Lucas 23:33 que cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Juan usa el término Gólgota. Le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Así que vemos aquí cómo se desarrolla toda esta escena entre los comentarios que hace cada uno de los evangelistas para situarnos exactamente en el momento en el que el Señor empieza a ser colocado en la cruz. Este versículo, desde luego, el número 18 del Evangelio de Juan, capítulo 19, va a registrar el cumplimiento de al menos 3 profecías del Antiguo Testamento. En primer lugar, la manera en la que el Señor iba a morir, que había sido predicha ya por el salmista. 1000 años antes de que esto ocurriera, la profecía ya decía: horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22:16. Y es así exactamente como murió nuestro Señor. La forma judía, ya hemos dicho esto en otras ocasiones, la forma judía de la pena capital se llevaba a cabo por lapidación, porque ellos lo habían acusado de blasfemo. Y el blasfemo tiene que morir por lapidación. Pero ni una palabra de Dios puede quedar sin cumplir. Así que los judíos reclaman incomprensiblemente que Cristo sea crucificado de acuerdo a la forma de ejecución romana, que era por crucifixión, con el propósito de que derramase su sangre. Porque ya sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, Cristo no podía morir de otra manera sino derramando su sangre. Porque la vida en la sangre está. Y era preciso que Cristo derramase su sangre para dar cumplimiento a todo el ceremonial que se había instituido y que miraba a Cristo como aquel que iba a derramar su sangre, el Cordero inmolado que iba a derramar su sangre en propiciación por nuestros pecados. En segundo lugar, vemos también cómo Isaías ya profetizó en el capítulo 53, versículo 12, que fue contado con los transgresores. Y uno, si sabe contar, ve que había 3. Uno a cada lado de Cristo y él en medio. Fue contado entre los transgresores, como uno más de ellos. Así vemos como el objetivo de los judíos era añadir más humillación y más vileza a la persona de Cristo. Estaban poniendo a Cristo al lado de la basura de la sociedad judía. Aquellos que estaban siendo crucificados eran los más viles de los viles, y Cristo en medio de ellos. Pero no se dieron cuenta de que en esta expresión de su maldad estaban cumpliendo la profecía. Fue contado entre los impíos. En tercer lugar, también se profetizó que estaría con los impíos en su muerte. Es una traducción literal de Isaías 53:9. No solamente fue contado con ellos, sino que estaría con ellos en su muerte. Si los judíos hubieran interpretado bien las Escrituras, habrían actuado de una forma completamente contraria. Pero estaban tan obcecados con el pensamiento único que les embargaba, con la corriente social de la época en la que les tocó vivir, con esperar un rey que les liberase del imperio romano, al cual aborrecían por completo, que todo esto fue determinante para que acabaran completamente perdidos en cuanto a la interpretación bíblica. Porque cuando llegó la luz, ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque estaban con unos prejuicios terribles en contra de las Escrituras y a favor de la carne y de todo lo que tenía que ver con los asuntos de la política militares, que les llevó por completo a mirar a otro sitio en vez de a Cristo. Y tenemos que decir con todo esto que la historia se repite y se repite. Los que debían ser luz en medio de los judíos, resultó que fueron tinieblas. Y los que hoy deben ser luz en medio del pueblo cristiano, resulta que están enseñando a la gente según sus prejuicios sectarios, de acuerdo a la moda de este mundo, al pensamiento único que nos invade, y todo interpretado de acuerdo a la situación en la que nos encontramos. Pero son incapaces de abstraerse de la situación en la que nos encontramos y centrarse en lo que enseñan las Escrituras, que es exactamente lo que le pasó a los judíos. Y así seguimos errando y errando y errando y llevando a las gentes a la condenación. No hay conocimiento de Dios, porque si lo hubiera, la gente actuaría de otra manera y serían útiles para su generación. Pero vemos como en general la Iglesia de nuestros días prefiere satisfacer o su egoísmo, como hacían los judíos, o sus vanidades, como también hacían los judíos, o sus bolsillos, que también lo hacían los judíos, antes de someterse en obediencia a la palabra. Todo menos la palabra. Cualquier rey menos Cristo. En esta situación, ¿por qué permite Dios que su amado Hijo sea tan escandalosamente tratado? ¿Por qué lo permite? Porque aquí su propósito es mostrarnos cómo Cristo
se había puesto en nuestro lugar delante de la ley, siendo inocente. ¿Y a alguien que es culpable nosotros no le haríamos eso? ¿No dejaríamos salir todos nuestros instintos para bofetearle, escupirle, azotarle y acabar con él crucificado? Si fuera culpable de verdad, ¿no haríamos nosotros eso? Pues eso es lo que pasó con Cristo, siendo inocente, para que todas nuestras cargas delante de la ley quedasen crucificadas con Cristo. Era el lugar en el que nosotros deberíamos estar a causa de nuestros pecados. Ese es el lugar de la vergüenza, es el lugar de la condena, es el lugar de la pena impuesta por nuestra violación de la ley. Por otra parte, el que el Señor fuese crucificado entre dos malhechores también le llevó o le brindó la oportunidad de llevar a cabo un milagro de su gracia soberana, porque salvó de la muerte a quien era un convicto de la muerte. Salvó de la muerte eterna a quien realmente merecía estar en la condenación eterna. Salvó a uno de los ladrones. Escribió también Pilato, versículo 19, un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y aquí se anuncia en el título la muerte de Cristo como el Rey de los judíos. Efectivamente, era el Rey de los judíos. Era el Rey de su pueblo. Y se hace esta proclamación frente al judío. En aquellos días en Jerusalén había gente de todos los países. Frente al griego, que es la cultura que imperaba, y frente al romano, que era el poder militar que dominaba el mundo conocido en aquella época. Así que se afirmó el título de Cristo en la lengua materna de cada uno de estas tres corrientes importantes que había en la época. Aquí vemos al Rey de Reyes, tanto en la muerte como en la vida. Su cruz, que es el símbolo de su poder. El cetro bajo el que se inclinan y adoran todos aquellos que han sido salvados por su sangre. Nos dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 20, que por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, la cruz llegó a ser el emblema fundamental de la victoria de Cristo sobre la muerte. La razón de Pilato para hacer esta descripción de nuestro Señor sobre la cruz es bastante difícil de determinar. Probablemente fue escrita con el objetivo de molestar y de insultar a los judíos por todo lo que le habían hecho pasar durante todo este asunto de los juicios. En un imperio tan extenso, el poner el título en las tres lenguas era de gran impacto, porque era de dominio universal, es decir, nadie de quien pasaba por allí podía no entender lo que allí estaba ocurriendo, porque fue escrito en las tres lenguas más importantes del imperio. Nadie era ajeno a lo que allí estaba pasando. Era un título con dos significados. Dos significados tenía este título. Por una parte, se estaba dando testimonio público de que aquello era un asesinato, en toda regla. Y por otra parte, también se estaba proclamando una verdad universal. Dos cosas se cumplieron con este título de Pilato sobre la cruz. Nadie podía dejar de ver quién era el que colgaba de la cruz central. Incluso en la muerte, Dios protegió la gloria de su Hijo. Lo puso en el centro. Antes de que naciera, el ángel ya anunció a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Allí estaba en el centro, culminando la labor que Dios desde la eternidad le había encomendado. En su infancia ya recordábamos cómo los sabios de Oriente lo anunciaron como rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Al comienzo de la semana de Pascua, la multitud había gritado: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ante Pilato, el Señor mismo dijo: mi reino, yo soy el rey, mi reino no es de este mundo. Y ahora su título real fue colocado en el lugar de su muerte, escrito en griego, en hebreo y en latín. Nos resulta curioso que el título haya sido puesto en hebreo en primer lugar. Hebreo era la lengua de los judíos. Griego era la lengua del mundo cultural, de todo lo que tenía que ver con la importancia cultural y social. Y latín, que está puesto en último lugar, era la lengua de los romanos, era la lengua del imperio.
por lo que todos los que estaban reunidos alrededor de la cruz podían leer el título en su propio idioma. Todos fueron conscientes y conocedores de lo que allí estaba ocurriendo. Recordad que la confusión de lenguas fue el signo de la maldición de Babel, cuando aquellos hombres querían construir una torre que llegase hasta el cielo y, ¿por qué no?, entrar ya en las moradas eternas directamente, haciéndose Dios. Y es significativo que se nos recuerde esto aquí, cuando Cristo fue hecho maldición por nosotros. Dios maldijo a aquellas gentes y les dio a cada uno una lengua distinta para que no se pudieran poner de acuerdo. Y resulta que en este lugar, el lugar donde reina la muerte, que es como se llama el monte de la calavera, resulta que Dios hace maldición a Cristo por nosotros. El hebreo era la lengua de la religión. El griego la lengua de la ciencia y de la cultura y de la filosofía. El latín era la lengua de la ley. Y en cada uno de estos reinos encontramos a Cristo como rey. Encontramos a Cristo como rey en lo religioso, porque Él es la revelación del verdadero Dios. Encontramos a Cristo como rey en la ciencia, porque Él es la fuerza que opera detrás de todas las cosas. Por Él todas las cosas subsisten, dice Pablo en Colosenses 1:17. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 3. Y en Él están escondidos, dice Pablo en Colosenses 2:3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él está la ciencia, en su grado más puro. Pero en Él también está la jurisprudencia, en Él también está la ley. Él es el supremo legislador. Es quien nos ha dado la ley. Es quien nos ha dado los mandamientos para que sepamos cómo convivir los hombres sobre la tierra. Por lo tanto, esos tres idiomas en los que fue puesto el título de Cristo como Rey de los judíos cumplían también este propósito de anunciar el carácter universal y las implicaciones del reinado de Cristo en todo el universo. Entonces dijeron los principales de los sacerdotes de los judíos, versículo 21, a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los judíos. Es de destacar que esta es la primera y única vez que el Espíritu Santo identifica a aquellos que atentaron contra Cristo, y dice de ellos que eran los principales de los sacerdotes de los judíos, con lo cual nos da a entender que ya no son los sacerdotes de Dios. No. Es un detalle que no se nos puede pasar inadvertido. Son los principales de los sacerdotes de los judíos, no de Dios. Así vemos, como no podía ser de otra manera, de qué manera el judaísmo suplantó a la verdadera religión. El judaísmo suplantó a la verdadera religión. Es lo que nos viene narrando este Evangelio de Juan desde sus orígenes. Ocurrió lo mismo con la Pascua. Antes se llamaba la Pascua del Señor, pero cuando Juan empieza a narrarnos todo lo que estaba aconteciendo en aquella época, se nos dice que era la Pascua de los judíos, ya no era la Pascua del Señor. Esto es lo que generalmente hace el corrupto corazón del hombre. Un corazón que cuando no se deja guiar por la palabra de Dios, pues acaba manipulando la palabra de Dios y adaptándola a su situación y a sus privilegios particulares. Y esto es lo que también ocurre en nuestros días cuando vemos de qué manera la verdadera religión es rechazada y en su lugar se pone la religión interesada por parte del hombre, la que al hombre le interesa, la que más se adapta a sus gustos y a sus preferencias. Por lo tanto, por eso encontramos en muchas iglesias el folclore, porque es lo que nos gusta. Y por eso encontramos lo que nos encontramos en la vida de nuestros creyentes, porque eso es lo que les gusta. Las palabras de los sacerdotes muestran que habían percibido el insulto sutil de Pilato al poner el título encima de la cruz de Cristo. Fue de lo más humillante para el orgullo judío que este criminal crucificado fuese identificado públicamente como su rey. Era un insulto. Deseaban que el gobernador cambiase rápidamente el texto, porque según ellos Cristo no era más que un impostor. Pero Pilato les respondió diciendo: lo que he escrito, he escrito. No voy a mover absolutamente nada más de lo que he escrito. El asunto es que Pilato podía ser firme en sus decisiones cuando le convenía. ¿Por qué no fue así de firme y de contundente en los juicios? ¿No? Le advirtió su mujer, le advirtió su conciencia, le advirtió el juicio en sí, le advirtió nuestro Señor. No se inmutó. Dejó correr el asunto porque le encajaba mejor a sus intereses. En cambio aquí se mantiene firme y contundente.
La verdad es que Dios no permitiría, por otra parte, que Pilato cambiase lo que había escrito. De manera que Pilato mismo fue el escritor de los designios del cielo. Esto fue parte de la palabra de Dios. Esto fue un testimonio de la palabra de Dios. Aquí está el Rey de los judíos. Y este mismo día, cuando Cristo fue crucificado, se manifestó también que lo que Pilato había escrito era la palabra de Dios. Porque este fue el texto utilizado por el Espíritu de Dios para llevar a cabo la regeneración en el ladrón que se arrepintió. Este es el Rey de los judíos. Un reino que no es de este mundo. Y por ese título, el ladrón que estaba al lado de Cristo pudo arrepentirse y confiar en Cristo para su salvación. Por eso dijo el ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Veis cómo estaba reconociendo la autoridad de Cristo, la autoridad real de Cristo? Con lo cual muestran que su fe se basaba en lo que el gobernador romano había escrito y había colocado en la cruz, y que sus ojos y su entendimiento fueron abiertos para creer en Cristo por la fe, en el último momento de su vida. Juan 19:23 nos sigue diciendo que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado, tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Si era un solo tejido, si era una única pieza, no la vamos a partir. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados, dice el texto. Los soldados habían terminado su trabajo clavando a nuestro Señor en la cruz. Habían puesto el título de Rey de los judíos en los 3 idiomas en la base superior de la cruz, sobre su cabeza. Y después, como era costumbre, se procedió a dividir la ropa del ajusticiado entre todos ellos, que es lo que se hacía habitualmente. En la mayoría de los países, dice Ryle, la ropa de una persona muerta por la ley pasa a ser propiedad del verdugo, y así ocurrió también con la ropa de nuestro Señor. Así que vemos como los 4 soldados encargados de clavar a Cristo en la cruz dividieron sus ropas en 4 partes iguales, porque eran ellos quienes les habían crucificado. Pero con la túnica tenían un problema. Dice la Escritura que tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Por lo cual decidieron: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. No vamos a partir una pieza tan valiosa. Y entonces se cumplió la Escritura del Salmo 22, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Que es exactamente lo que los soldados acabaron haciendo. De manera que todos estos detalles sobre la muerte de Cristo estaban ya determinados. Detalles importantes estaban determinados por el sabio consejo de Dios para que esto ocurriera de aquella manera. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que Dios vio el futuro y, por tanto, como vio el futuro, sabía cómo iban a actuar los soldados y así le dijo a los profetas que escribiesen lo que él vio en el futuro. Esto no es lo que dice la Escritura. Es que todo ocurrió por el determinado consejo de Dios, es decir, fue la voluntad de Dios que ocurriera así, y ocurrió como la voluntad de Dios había establecido. Algunos detalles que no se nos deben pasar sobre la túnica de Cristo. Las prendas de vestir en la Escritura hablan de la conducta, figuradamente. Hablan de cómo tiene que ser nuestro carácter. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 5, en la primera carta: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Nos tenemos que vestir de algo. En este caso Pedro dice que nos tenemos que vestir de humildad. De manera que la túnica del Señor era de una sola pieza, dando a entender la perfección de sus caminos, su perfección. A diferencia de las demás prendas de vestir, su túnica era sin costura. Sin ninguna costura, era perfecta. Desde luego debía ser una túnica costosa, por lo que los soldados no quisieron romperla. Eso rompe bastante también, eso contradice bastante el espíritu de muchos que piensan que para ser cristiano tiene que ser pobre, tienes que ser ignorante y pobre. Esto es el síntoma del cristiano. Bien, pues aquí vemos que no. Que la túnica de nuestro Señor era especial, de una sola pieza y por lo tanto de altísimo valor. Con lo cual no está reñido el vestir bien y el demostrar una apariencia como se debe demostrar en la sociedad en la que hemos vivido respecto a ser cristiano o no ser cristiano. Por otra parte, también se habla de la justicia de Cristo como el manto de justicia.
un manto que envuelve completamente a la persona. Para esta túnica los soldados tuvieron que echar suertes, y se nos dice en Proverbios capítulo 16, versículo 33, que las suertes se echan al regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. De manera que la conducta de estos soldados declara que el mejor vestido, lo mejor, no está dejado al capricho de la voluntad del hombre, sino que el Señor mismo determina para quién es aquello. Esto entra también dentro del consejo de Dios. Un último contraste que aparece aquí es que cuando encontramos al primer Adán pecando, que estaba desnudo, Dios lo vistió. En cambio encontramos al postrer Adán, que no tenía pecado, cómo fue desnudado por los hombres. Porque fue expuesto en la cruz de una manera humillante y pública, completamente desnudo. Sea cual sea el área que toquemos, siempre vamos a ver cómo está manchada por el hombre. Vamos a ver la corrupción que sale del corazón del hombre. De manera que en la muerte de Cristo encontramos todo lo que el hombre necesita para poder presentarse delante de Dios. Necesita la justicia de Cristo, necesita la santidad de Cristo, necesita la inocencia de Cristo, necesita la perfección de Cristo. Por eso cuando nos presentamos delante de Cristo no lo hacemos en nuestro nombre. Cuando nos presentamos delante de Dios no lo hacemos en nuestro nombre, lo hacemos en el nombre de Cristo, que es quien murió en nuestro lugar y es quien puede presentarnos limpios y sin mancha delante de Él. Así que aquí encontramos la gran historia de la redención. Una historia que se desarrolla de forma natural, con el devenir histórico de los acontecimientos de forma natural, pero que encierra detrás toda la sabiduría de Dios para que el justo pagase por los injustos y hacernos limpios y sin mancha delante de Él, de manera que podemos tener una amplia entrada en el reino de los cielos. Esta es la gran historia de la redención.